De lo vil del mundo y de lo menospreciado, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Queridos amigos, en este momento queremos presentar testimonios impactantes cómo Dios ha obrado en sus vidas. Hola amigos, soy Francisco Cubi, vivo en Oriente Ecuatoriano, Xelpastaz, de hace 45 años. Así que yo quiero compartir con ustedes algo que en mi vida pasada tuve. Cuando yo tenía 12 años, cuando mi mamá murió, comencé la vida descarriada totalmente. Aprendí a borrachar, aprendí a hablar malas palabras, aprendí a odiar a mis familias, a mis amigos, y bueno, tanta cosa mala que yo trataba de hacer, y también era muy religioso y bueno, no entendía nada y nunca tuve la Biblia, nunca escuché de la Biblia en ese año, hasta que en año 81 asistí a una campaña evangelística allá en mi comunidad, así que me compartieron el Evangelio y el Señor me salvó, cambió mi vida totalmente, dejé todo, la borrachera, mentiras, malas palabras, y así es que en eso vi en mi vida un cambio total. Cristo me hizo, y desde ahí comencé a estudiar la Biblia, leer la palabra, y bueno, comencé a compartir el Evangelio a los demás amigos, chicos y personas. Desde ahí ya 35 años de vida cristiana que llevo, gracias a Dios ha convertido a muchas personas, ha entendido, ha escuchado. Y así que jóvenes, chicos, así como el Señor salvó, cambió mi vida, tu vida también puede cambiar. Por eso le invito, le comparto esta historia a mi vida. Desde ahí yo he tenido a Dios en mi vida, actuando, viviendo y enseñándome, guiándome, bendiciéndome. Así que tengo una familia, tengo 4 hijos, tengo una esposa. Así que somos bendecidos, agradezco a Dios, quiero vivir hasta mi muerte sirviendo al Señor. Hola, mi nombre es Ángel Cherihuamán. Yo nací en una familia creyente y durante mi infancia y poco de mi adolescencia estaba convencido que yo me iba al cielo. ¿Por qué? Bueno, porque mi papá predicaba y yo me consideraba que era un hijo de Dios. Pasó el tiempo y escuché una frase muy importante que pude ver que en mi vida se hizo realidad. Alguien dijo: cada acción tiene su reacción. Y yo te puedo decir en palabras más prácticas, cada acción que nosotros hacemos trae sus frutos, tanto bueno o malo, de acuerdo a la acción que cometamos. Entonces yo puedo decirte que cometí o realicé varias acciones que no estaban o no eran saludables, cuyas acciones me trajeron frutos muy amargos. Pasaron mis 18, 19 y 20 años, yo estuve muy decaído porque no soportaba toda la carga que vino a mi vida. El 3 de enero del 2009, alguien se acercó a mí y me habló del Señor. Me hizo dar cuenta que yo no era un creyente, que yo estaba creyendo que era creyente porque mi papá predicaba o porque nací en una familia cristiana. Pero ahí entendí que no era la decisión de mi papá que me salvaba, sino mi decisión viendo la cruz de Cristo, y que mis frutos, mis acciones garantizaban que yo estaba creyendo en el Señor. Y el Señor ha sido muy bueno conmigo. Ha pasado los años y Él me ha ido capacitando a través de su palabra, a través de personas que ha puesto a mi alrededor. Ha sido difícil, pero también puedo decirte que el mismo Señor, que a veces nos ha puesto en momentos difíciles, nos ha sacado. Eso no significa que todo lo malo el Señor nos ponga. A veces nuestras decisiones hacen que nos compliquemos nuestras vidas. Y yo te desafío a que tú día a día decidas vivir una vida para Él, sin importar si Él te dé lo mejor o lo peor. Pero déjame decirte que el resultado final es lo mejor, y el Señor te ama, así como Él me ha mostrado que me ama a mí. Y día a día yo puedo decirte que soy fiel testigo de su amor, que disfruto de su misericordia y que ha hecho de mí una persona nueva. Y no por ser bueno, no por ser que lea la Biblia, sino porque el hecho de que yo decidí creerle a Él, el Señor en su amor ha decidido instruirme. Como te dije minutos atrás, ha utilizado su Biblia, que es su palabra, también ha utilizado personas. Es las mismas herramientas que va a utilizar en ti. Y por eso, tú que estás escuchando y que estás en este campamento, te desafío a que no sea el único año que estés acá, sino que seas
todos los años consecutivos que el Señor nos permita y nos tenga aquí con vida. Y el desafío no es solamente que tú vengas, sino también que extiendas las invitaciones a los demás amigos que el Señor te ha puesto en el lugar donde vives. Que el Señor te bendiga. Mi nombre es Giovanni Arevalo y aunque nací en una familia que tenía un ámbito cristiano, ha sido muy complicado poder seguir al Señor a través de muchas circunstancias que pasaron en mi diario vivir. Entonces yo lo que quiero contarles es que algo que pasó en mi vida, y es el hecho de que cuando Dios me llevó a un instituto bíblico a través de los campamentos que ya habían realizado, en el año 2011 pude ir a un instituto bíblico y fue una prueba muy grande que pasamos como familia, y es el hecho de que mis padres se separaron y ya había estado 2 años en ese lugar, pero fue algo que pasó, entonces no pude regresar a ese lugar. Varias veces intenté negar a Dios, varias veces culpé a Dios de las cosas que Él, pensaba que Él había hecho con mi familia. En ocasiones negué, pero creo que pude negarlo por una semana, y luego de eso recordé que en verdad no hay otro lugar que pueda ir, y es el hecho de que Dios cambió mi vida. Dios hizo algo especial conmigo a través de diferentes hermanos, a través de las circunstancias. Él volvió a llamar mi atención, y aunque fue muy difícil lo que pasamos, porque fue tanto económico, en la salud, en muchas cosas afectaron mi vida espiritual, y como joven, a pesar de haber conocido la palabra de Dios ya por 2 años, no pude llegar a una conclusión clara de lo que Dios quería en mi vida. Me sentía tal vez desesperado o ya desanimado con muchas cosas, pero hay algo lindo que hizo Dios, fue el hecho de que nuevamente me volvió a llevar a ese lugar. Gracias a su cuidado, a través de que yo era infiel, Él se mantuvo fiel. Él me protegió y me mantuvo, y por la gracia de Dios culminé mis 4 años en ese lugar. Pude terminarlos a pesar de las diferentes dificultades que tenía. Llevo ya 2 años sirviendo en este ministerio a través de lo que es el Ministerio Desafiando al Campo de Batalla, y es el hecho de poder animarles a cada uno de ustedes a que puedan ponerse en las manos de Dios, que Dios siempre está listo, a pesar de que tú estés pasando problemas, dificultades, sean personales, sean familiares, tal vez en la salud, en todos los ámbitos que al diario vivir tenemos. Es el hecho de decirte que Dios nos cuida. Algo que me animó a mí fue el hecho de mirar un versículo, y está en Romanos 8, que nos hace ver que el amor de Dios nadie nos puede separar. Y eso me anima a poder seguir adelante, a poder animar a los jóvenes de esta generación a que se puede ser diferente, a que podemos cambiar, a que podemos ser a través de Cristo una luz para las otras personas que nos miran. Entonces yo te desafío a que tú puedas también animarte a que puedas vivir para Él. Y prepárate, porque si tú te pones en las manos de Dios, Dios te va a utilizar grandemente. Que ese sea tu desafío. Hola, mi nombre es Wendy, soy de Shell, y quiero compartir algo de mi vida. Es que yo nací en una familia cristiana. Mis padres siempre me invitaban a la iglesia, siempre me hablaban de la Biblia. Sobre todo ellos compartían conmigo de Jesús, que vino a este mundo y murió por mis pecados, que Él es mi único Salvador. Pero yo a todo esto no le ponía mucha importancia, como que a mí no me parecía interesante y no me atraía. Entonces yo andaba así, como no obediente, no le obedecía a mis padres. Pero un día me sentía tan mal, tan triste, y pasé algunas semanas así, con ese estado, y mis padres un poco se preocuparon y tuve que acudir a los médicos, y pasé de médico en médico hasta descubrir qué es lo que me pasaba. Y como resultado de todo esto fue que estaba en un estado de depresión muy, muy grave. Y me sentía tan triste, tan mal, tan sola, tan afligida, lleno de miedo, lleno de tristeza. Me sentía tan mal, y abriendo un paréntesis a todo esto, viendo mi entorno, tenía mis amigos, tenía mi familia, tenía mi estado de situación económica, estaba bien, estaba estudiando, pero sin embargo yo estaba tan mal, tan sola, tan triste, y sobre todo con mucho miedo en mi corazón y un gran vacío.
Y bueno, en ese entonces yo andaba así muy cabizbaja y hasta mi relación con las personas se estaba dañando y era muy feo para mí esto. Y en ese entonces, en medio de todo eso, yo me senté, pude reflexionar, pude acordarme todo lo que mis padres me decían, me aconsejaban, y sobre todo me acordé claramente de lo que ellos me compartieron de Jesús. Y ahí pude yo hacer una oración sincera, pude decir a Jesús que entre en mi corazón. Y bueno, desde ese entonces, cuando Jesús llegó a mi vida, todo cambió, en mi estado de ánimo, mi relación con las personas, y desde ese entonces vivo más feliz, mucho más feliz. Hay gozo en mi corazón, hay paz en mi corazón, ya no hay miedo. No digo que con esto ya es una vida de color de rosas o súper feliz, sin ningún problema, no. Hay problemas, hay dificultad, hay situaciones que vienen a mi vida, a mi mente, pero ahora veo que solamente Jesús en mi vida es la clave para yo poder estar mucho mejor, para yo poder sentirme muy feliz a pesar de estos problemas. Y bueno, chicos, también les invito a ustedes y quiero que conozcan que este mismo Jesús puede hacer algo increíble en sus vidas, puede transformar. Para Él no hay nada imposible, no hay depresión, no hay falta de dinero, no hay nada que Él no pueda resolver. Y Él, solamente Él, puede transformar, puede hacer algo grandioso en tu vida, puede transformar, dar un giro de 180 grados, que tú te vas a quedar impresionado, que tú vas a empezar a amar a esta persona. Te invito a que lo conozcas y bueno, que disfrutes de este tiempo de campamento y sobre todo que disfrutes en conocer a Jesús. Hola, mi nombre es Vilma. Antes de conocer a Cristo, mi vida era una vida muy desordenada. Mis papás eran creyentes y desde niña me invitaban a la iglesia. Vivía una vida de religiosidad, donde me enseñaron a ir a la iglesia, a bautizarme, y que eso decían que me llevaba al cielo. Entonces yo, convencida de eso, vivía muy cegada. A los 18 años viví una experiencia bastante difícil, donde marcó mi vida, donde me lastimó, donde no quería ya seguir. Era como que todo el mundo se me venía encima. Vivía una vida vacía. Empecé a odiar a la gente, a los demás, por esa herida que tenía por dentro. En ese momento, a mis 18 años, empecé a ir a las fiestas, empecé a ir de paseos, empecé a tener malas amistades, donde mi vida cambió por completo. Era muy diferente, me había olvidado de los principios cristianos que mis padres me habían enseñado. Ya no quería saber nada de Dios. Cuando tenía 22 años me invitaron a un campamento cristiano, donde me presentaron el plan de salvación, pero no quería entender porque en realidad mi corazón estaba muy duro por todas las heridas que me había pasado. Entonces no quería saber nada. Viví una vida llena de frustración, llena de tristezas, muy vacía. En el año 2009 decidí ir a estudiar teología en un instituto bíblico, donde entendí en realidad que Cristo era nuestro camino, era la única verdad, era el único camino donde nosotros podemos entrar al cielo. En ese momento llegó tan clara la palabra de Dios a mi vida. Entendí que la única persona que murió por nuestros pecados era ese Jesús, que me podía limpiar todo ese dolor, toda esa amargura, que me podía dar una paz interna. Entonces me fui a mi casa, me encerré en mi cuarto, empecé a llorar, empecé a decirle a Dios que en realidad quería que mi vida cambiara. Era muy complicado, pero en ese momento sentí una paz interna porque Jesús vino a vivir en mi corazón y en realidad cambió mi vida para siempre. A partir de ese momento empezaron nuevos proyectos, nuevos planes. Dios me dio una seguridad interna. Hay una cita bíblica donde me gusta, dice en Juan 10:28, Él nos da vida eterna y no pereceremos jamás. Nadie nos va a poder arrebatar de las manos de Dios. Entonces, desde ese momento, a partir de ese día, yo vivo muy feliz, muy segura de que el día en que me muera, mi vida está asegurada arriba en el cielo.
y eso me trae una paz interna. Chicos, yo les invito a que ustedes también puedan tener ese encuentro personal con Dios, porque es lo mejor que te puede pasar, es lo más valioso que Dios te puede dar en tu vida. Porque este mundo te ofrece muchas cosas, este mundo te ofrece muchas vanidades, mucha religiosidad. Tú no sabes por qué camino ir, pero en realidad Dios es nuestra única esperanza. Les animo a que puedan conocer personalmente a Dios y que a partir de este momento ustedes puedan tener una vida transformada, unos nuevos planes, nuevos proyectos, nuevos sueños. Y ahora soy muy feliz porque Dios me ha dado dones y talentos que puedo poner al servicio de Dios. Hola mis amigos, mi nombre es Wilmer, nací y crecí en Bolívar, Echandía, un pueblito muy pequeño, y durante mi niñez me cuenta mi mami que me encantaba a mí leer la Biblia, orar, y no lo recuerdo por qué lo hacía inconscientemente. Y a la edad de unos 12 años empecé ya a tener ese deseo de conocer de Dios, y recuerdo que comencé a asistir a la iglesia, a aprender versículos bíblicos, a participar en la escuela dominical, incluso ya predicaba. Y la sorpresa era que no conocía a Dios. En el fondo buscaba una seguridad interna, un vacío que llevaba. Lo quería llenarlo con todas las cosas que hacía en aquel entonces. Y llega un momento también en la adolescencia donde pues uno empieza a ser influenciado por los amigos, los compañeros, y durante el colegio recuerdo que hice muchas cosas, fui con ellos, participé con ellos, más de eso, como tomar alcohol, tal vez fornicar, no, pero participaba, ¿no? Y a mis 17 años un amigo me encuentra, en ese entonces él estaba estudiando en un instituto bíblico, y yo estaba buscando ese anhelo de conocer a Dios que hace rato les comenté. Y él me dice: Wilmer, cuando te mueres, ¿a dónde te vas? Y fue una pregunta difícil, porque esa era la pregunta que yo necesitaba que sea resuelta dentro de mi corazón. Y él me comenzó a hablar de Dios, de Cristo, de la salvación, de que Cristo pagó por mis pecados. Y sin embargo, la verdad no le creía a él. Empecé a buscar por mí mismo esa seguridad interna. Empecé a escuchar en la HCJB emisoras cristianas, predicaciones. Incluso eso, después de graduarme del colegio, me permitió venir a estudiar el seminario bíblico aquí en Quito. Y de allí, fui alguien que andaba buscando, no sé si seas tú una de estas personas, pero yo andaba buscando esa seguridad. Incluso me acuerdo que hablaba con pastores, hacía citas donde esos seminarios donde grandes de la palabra predicaban, y la verdad no podía encontrar esa seguridad en mí. Y fue un proceso largo. Recuerdo que un amigo igual me dijo: escucha la BBN. Y esa vez me acuerdo que escuché al pastor Adrián Roger decir, según el versículo de Juan 5:24, que dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ese versículo me impactó mi vida profundamente. Recuerdo que estaba conduciendo el taxi, paré en una esquina y el pastor dijo que uno elevara una oración a Dios. Y recuerdo, hago memoria, que le dije: Dios, soy pecador, merezco ser castigado en el infierno y necesito la salvación eterna que tú das. Quiero pasar de muerte a vida. Y recuerdo que ese día fue un día tan bonito, unas 3 horas, incluso como que aclareció el día. Fue un momento agradable, me encantó. Pero sin embargo, pasa el tiempo, cuando uno descuida de la palabra de Dios, no puede tener esa seguridad. Recuerdo que empecé a buscarlo más, empecé a buscarlo en un instituto más. Recuerdo que empecé a estudiar la Biblia por 3 años seguidos,
Y en una clase creo que logré yo entender en cuanto a cómo yo encontrar esa paz interna en mi corazón y saber que cuando muero realmente me voy a estar con Cristo. Y eso me llevó a mí a arrodillarme en mi cama. Eso sí me acuerdo. Yo le dije a Dios, Dios, tanto que te he buscado y creo que no te puedo encontrar porque realmente la salvación está en ti, en el Cordero, en que Él pagó por mi pecado, en que tú moriste por mí en la cruz. No sé si fui salvo antes, ahora, no sé, pero yo hoy definitivamente quiero ese perdón, quiero vivir esa seguridad. Mis amigos, desde ahí mi vida ha sido muy diferente. Cuando decidí depositar mi fe y mi confianza en Cristo Jesús para mi salvación. Ahora todas mis decisiones, todas las cosas que hago, a pesar de que me han pasado cosas difíciles, circunstancias que me han golpeado mucho mi vida, a pesar de eso puedo continuar. Así que mis queridos amigos, si tú quieres conocer a este Cristo resucitado, a este Cristo que te da la salvación y la vida eterna, pues aquí estamos en esta semana para poder ayudarte a encontrar esa paz, esa seguridad, esa paz interna en tu corazón y de saber de que cuando te mueres te puedes ir al cielo. Así que te podemos ayudar, estamos abiertos y que el Señor te bendiga muchísimo y estamos con los brazos abiertos para ayudarte. Muchas bendiciones. Hola chicos. Quiero compartirles en este tiempo a cada uno de ustedes. Soy el último de los hermanos de mi familia. Nací en el año 1992. Quiero compartir un poco sobre mi familia y quiero contarles sobre cómo Cristo puede cambiar personas, cómo Cristo puede obrar en las personas más duras. Y uno de ellos fue mi padre. Yo nací en un hogar no cristiano a la edad de 4 a 5 años. Aproximadamente es cuando mi papá entregó su corazón a Cristo y fue un cambio de 180 grados que nos ha dado buenos ejemplos desde entonces. Pero quiero contarles lo que mi papá era. Me acuerdo cuando era muy pequeño sufrir en la casa, veía a mi madre golpeada, lágrimas vi caer y lo único que como un niño lo que pude hacer es gritar a los vecinos para que me puedan socorrer. A veces pensaba que a mi madre lo iba a perder, veía sangre, sufrimiento. Y ahí es cuando, en medio de eso, de un clamor de decir hay alguien que pueda ayudarnos, hay alguien que pueda salvar, hay alguien que pueda cambiar. Ahí es cuando llegó a nuestro hogar el Evangelio, llegó a la vida de mi papá y pudimos ver cómo ese hombre duro de corazón fue cambiado. Y desde entonces mi papá siempre hablaba del Señor. Y crecí con eso. Y siempre me llevaban a la iglesia. Aunque a mí no me gustaba porque ya había aprendido hasta esa edad malas cosas, lo que hacía mi papá como niño había observado. Y era difícil con eso. Y quiero contarles algo, lo que a mí Dios lo que tuvo que hacer para que yo tuviera que entender. A la edad de 13 años, cuando yo entraba de la niñez a la adolescencia, fui acusado por la muerte de una persona. En ese momento y ese año nunca me voy a olvidar porque mi mamá estuvo en el hospital por la primera cirugía y luego entró sin conocimiento por la segunda cirugía y los doctores decían, preparen un ataúd porque su madre no va a vivir. Y en medio de esa tristeza para nosotros fue un golpe muy fuerte. Ahí es cuando mi mamá estuvo en la cama y yo estuve en un problema acusado por la muerte de una persona y ahí es donde que me fui de rodillas hacia Cristo y dije, Dios, si tú realmente existes, si tú realmente puedes sacarme, yo te serviré. Y fue una promesa desde entonces y siempre hubo en mi corazón eso. Y Dios nos sacó y saben lo más lindo, después de eso Dios nos bendijo grandemente. Allí pude entender cómo cuando Job pasó por un sufrimiento, cuando tenía todas las cosas y tuvo que pasar por un sufrimiento y luego fue bendecido.
Querido chico, querida señorita, no sé si en tu hogar, en tu familia, existen estas cosas. Tal vez violencia intrafamiliar, no lo sé. Pero en medio de ello tú puedes clamar a un Dios vivo y verdadero que nos escucha y que nos responde. A mi papá clamábamos y Dios escuchó. Y un día Dios también quiso mostrarme a mí personalmente cuando yo me metí en un problema serio. Y Dios me sacó y me salvó. Y desde entonces tuve un encuentro personal con el Señor. Él me abrazó, me dijo: hijo, te estuve esperando con los brazos abiertos. Desde entonces ha habido momentos donde no ha sido tan bonitos, he fallado, me he equivocado, pero en la obra lo continúo y sigo sirviendo. Y quiero animarte a ti, querido joven, a que tú puedas entregar tu corazón hacia el Señor y que tú puedas servir también dentro de la iglesia. Que Dios te bendiga.